Vamos a iniciar recordando que una gráfica es bloque cuando es conexa y no tiene vértices de corte. Vale la pena con esto mencionar que si su orden es mayor o igual a 3, entonces la gráfica es 2 conexa. Necesitaremos además saber que si tenemos un ciclo y dos vértices en él, entonces existen dos trayectorias que los conectan, las cuales intersectan solo en dichos vértices y cuya unión es todo el ciclo. También nos será útil el resultado que nos dice que si G no tiene vértices de corte, entonces tampoco tiene puentes. Ahora vamos a demostrar el siguiente teorema. Siendo G de orden mayor o igual a 3, G es bloque si y solo si para todo par de vértices en G existe un ciclo C en G que contiene ambos vértices. Vamos a iniciar demostrando el regreso de nuestro teorema. Así tomemos una gráfica G de orden mayor o igual a 3 y supongamos que para todo par de vértices U y V de G existe un ciclo en G que les contiene. Entonces, G es conexa. Tomemos UVW, tres vértices de G, todos distintos. Y sin perder generalidad, demostremos que W no es vértice de corte. Entonces, existen P1 y P2, dos V trayectorias de tal forma que su intersección son los vértices U y V y su unión es un ciclo de G. Esto tal y como lo dice este resultado. Con ello, pueden pasar tres cosas. Primero, si W está en P1, entonces P2 se encuentra en G menos W. Por otro lado, si está en P2, entonces es P1 la que se encuentra contenida en G menos W. Finalmente, si W no está ni en P1 ni en P2, no está en el ciclo C, y entonces todo el ciclo se encuentra en G menos W. Por lo tanto, al estar U y V siempre conectados ya sea por P1, P2 o ambas en G menos W, W no es vértice de corte. Por lo tanto, al no tener vértices de corte y ser conexa, G es un bloque, pues cumple la definición. Para demostrar la ida, tomemos ahora un bloque G. Entonces, por definición es conexa y no tiene vértices de corte. Vamos a realizar esta parte de la demostración por inducción sobre la distancia entre dos vértices cualesquiera de G. Tomemos entonces dos vértices U y V en G, digamos estos de aquí, de tal forma que su distancia es 1, y también la arista E que incide en ellos, esta es E. Entonces G menos E es conexa, pues recordemos con este resultado que no tiene vértices de corte y entonces tampoco puentes. Así existe P, V trayectoria en G menos E y por tanto en G. Y con ello entonces la intersección de P y E es U y V. Y entonces la unión de P y E forma un ciclo en G. Tenemos así un ciclo en G que contiene a dos vértices con distancia 1. Continuemos tomando ahora tres vértices U, V y W de tal forma que la distancia entre U y V es 2 y W es adyacente a ambos vértices. Representémoslos por aquí. Entonces, G menos W es conexa, pues G no tiene vértices de corte. Entonces existe PV trayectoria en G menos W y por tanto en G. Ahora sea Q una V trayectoria formada por U, V y W. La intersección de Q y P son los vértices U y V. Aquí tenemos Q y las intersecciones con P. Entonces la unión de Q y P es un ciclo en G. Y tenemos un ciclo en G que contiene a dos vértices con distancia 2. Como hipótesis de inducción, supongamos que si G es un bloque de orden mayor o igual a 3 y U y V son dos vértices de G cuya distancia es K, entonces existe un ciclo en G que les contiene. Tenemos entonces también un ciclo G que contiene a dos vértices ahora con distancia K. Finalmente sean U y V dos vértices de G con distancia K más 1 y P una V trayectoria que inicia en U y sus últimos dos vértices son X y V, además que es de longitud K más 1, que es la distancia de U a V. Tenemos aquí nuestros vértices U, V, la trayectoria P y a X el penúltimo vértice. Entonces, la distancia de U a X es K. Y por la hipótesis de inducción sabemos que entonces existe un ciclo C en G que les contiene. Entonces, por el segundo resultado que anotamos al inicio, existe P1 y P2, dos UX trayectorias, de tal forma que su intersección son los vértices U y X y su unión el ciclo C. Representémoslas por acá. Sabemos que G es bloque y no tiene vértices de corte, entonces G menos X es conexa. Entonces existe una V trayectoria que llamaremos Q y está contenida en G menos X y por tanto también en G. Supongamos que es esta en negro.
Q inicia en U, luego recorre hasta Y y sigue hasta finalizar en V, en donde Y es el último vértice de Q que pertenece al ciclo C. En nuestra representación aquí está Y. Vamos a tomar Q1, trayectoria de U a Y, y Q2, trayectoria de Y a V, de tal forma que Q es Q1 seguida de Q2, y llamemos E a la arista X sub V de G. Estas serían Q1, Q2 y E. Sin pérdida de generalidad, supongamos que Y se encuentra en P2 y tomemos a R contenida en P2 de tal forma que es una trayectoria de U a Y. Esta en verde es R. Con esto entonces, la trayectoria S que se forma al recorrer R seguida de Q2, que marco en rojo, y T que se forma al recorrer P1 seguida de E, que marco en rosa, son V trayectorias en G y su intersección son los vértices U y V. Entonces, su unión es un ciclo en G. Tenemos así un ciclo en G que contiene a dos vértices con distancia ahora K más 1. Por lo tanto, sin importar su distancia, para todo par de vértices de G existe un ciclo en G que los contiene, y hemos demostrado nuestro teorema.